Muchas gracias. Existen procesos de retroceso democrático que avanzan ante el desinterés de la comunidad internacional. Bolivia es un caso donde desde que asumió Evo Morales después del golpe de Estado, el origen electoral se fue perdiendo por la deslegitimación en el ejercicio del poder y los abusos conocidos. En el caso del propio Evo Morales, predomina para la prensa internacional su origen étnico por sobre su característica principal de dirigente cocalero vitalicio, donde en general la prensa internacional ha ignorado lo siguiente. En primer lugar, el daño que le ha hecho a Bolivia con la narrativa que impuso, donde transformó el nombramiento de su sucesora, de acuerdo con la Constitución, en nada menos que un intento de golpe de Estado, que después se intentaría repetir con el caso del expresidente Castillo en Perú, y solo como un relato sin prueba alguna. En segundo lugar, la imagen internacional coincide con el atronador silencio que hay en relación con las acusaciones muy claras de delitos, el racismo inverso, la notoria judeofobia, el apoyo a movimientos terroristas como Hamas y Hezbollah y la penetración de Irán, como ha sido recordado aquí. En tercer lugar, la expropiación de ahorros de bolivianos para pensiones y falta de inversión en el gas que ha generado escasez de combustible y falta de reservas y dólares, compartido con el gobierno que lo sucedió, el del presidente Arce. En cuarto lugar, haber vinculado el país a la estructura castrochavista del crimen organizado transnacional con fuerte presencia del narcotráfico, incluyendo la desaparición de la DEA de Bolivia, la persecución contra los disidentes y la falta de una verdadera oposición, existiendo solo una funcional al régimen. La narrativa que impuso Morales, con la complicidad de la justicia boliviana y el silencio en intervención y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que Bolivia tiene la prueba de la pérdida de estándares democráticos por una de las características de toda dictadura, que es la existencia de presos políticos, partiendo por el caso de la presidenta Yanine Áñez y también los mandos militares que solo se limitaron a cumplir con su deber. Estos prisioneros de conciencia o presos políticos son expresión de esta característica antidemocrática y de este retroceso de la democracia en Bolivia. El caso de Áñez es una venganza, con silencio de las ONG de derechos humanos, de organismos internacionales, de tanto político latinoamericano y de la prensa internacional. Es, en el fondo, incomprensible la actitud y fallos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que está en total contradicción con otras resoluciones y, además, por lo investigado por la propia Organización de Estados Americanos sobre los abusos y delitos cometidos en el intento fraudulento de su reelección por Evo Morales. En el caso de Áñez, asumió después de la renuncia de Morales con la prueba comprobada por la OEA del fraude electoral, pero quizás su error fue haber mantenido el sistema que lo permitió. Su caso es hoy expresión de la falta de debido proceso, de no respeto a la propia legalidad boliviana y la explicación de por qué tantos bolivianos han preferido el exilio ante esta falta de justicia. Desde el punto de vista de los intereses permanentes de Bolivia, le causó un gran daño ante el reclamo histórico de la salida soberana al mar, ya que por razones partidistas llevó el caso a los tribunales internacionales, como fue la Corte Internacional de Justicia, y el fallo creó un retroceso al favorecer no a Bolivia, sino a Chile, que terminó con una mejor posición que cuando se presentó la demanda. Como conclusión, Bolivia había iniciado un camino interesante de consolidación de la democracia y de inserción internacional, pero a partir de la movilización antidemocrática y la caída del gobierno del presidente Sánchez de Lozada el 2003, del posterior triunfo electoral de Morales el 2005, de la modificación constitucional, que es el camino preferido por el castrochavismo, y el deseo de eternizarse en el poder, Bolivia, en aspectos nacionales e internacionales,
cambió sus alianzas y sus políticas públicas, que desde entonces la hacen entrar en un claro camino de deterioro antidemocrático. ¿Cómo se avanza hacia la democracia? En lo interno no hay otro camino que la unidad de todas las fuerzas democráticas, ojalá con un programa convincente de gobernabilidad, tanto en lo económico como en lo político, ofreciendo más que una sola transición, una democracia de calidad a la que parecía que el año 2003 avanzaba Bolivia hasta que fuera interrumpida violentamente. Y en lo internacional, una petición necesaria para que los medios de comunicación y la comunidad internacional abandonen su complacencia y exhiban solidaridad, criticando los abusos de derechos humanos y abandonando el silencio cómplice ante la existencia de presos políticos, lo que también alcanza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias.